Genuino nace con la misión de promover el Evangelio para la vida de la mujer, para ayudarla a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Mi nombre es Karen Garza y te doy la bienvenida al podcast de Genuino. Bienvenidas nuevamente a un episodio más de la serie Teocéntricos. Espero todas estén muy bien, les damos un gran abrazo y el día de hoy tenemos la buena noticia de que nuestra amiga Belén Bugaber continuará con el tema de maternidad enfocándose ahora en la crianza centrada en Dios. Sin más que decir, escuchemos. A pesar de que no lo reconozcamos, todas tenemos un lente a través del cual vemos el mundo, nuestra vida y la maternidad. La forma en cómo te ves a ti misma y lo que piensas acerca de la función que estás realizando en esta etapa como madre determinará tu actitud de todos los días. Tu actitud como mamá determinará la atmósfera familiar en tu hogar. Dicen que nuestros ánimos de mamá son como el termómetro del hogar. En este episodio sobre crianza cristocéntrica, te compartiré mi lente a través del cual veo todas las cosas. El lente de la palabra de Dios y el Evangelio de Jesús. Para las que aún no han escuchado el podcast anterior sobre maternidad cristocéntrica, me presento. Mi nombre es Belén Bugaber, soy ecuatoriana radicada en Monterrey. Tengo 5 años de casada con Juan y 2 hijos, Lucas de 3 años 9 meses y Hans de 7 meses. Cuando mi primer hijo tenía 2 años, solía pensar, si tan solo leyera más libros sobre crianza respetuosa, tomara un curso sobre disciplina positiva o aplicara mejor la estrategia que leí en el blog, todo fuese mejor. Y no me malentiendan, es bueno investigar, educarse, consultar, tomar lo mejor de cada cosa y deshacer lo malo. Pero de repente me encontraba confiando más en los métodos contemporáneos de crianza, en lugar de buscar sabiduría en la palabra de Dios que nunca cambia, y poniendo mi confianza en Jesús. La crianza es parte de la maternidad y el reto más difícil al que me he enfrentado en toda mi vida. Sin embargo, también representa la mayor suma de momentos en los cuales he palpado el profundo amor de Dios hacia mi vida, como en ninguna otra etapa. He descubierto que mientras estoy criando a mi hijo, Dios también me está criando a mí. Que en el extender gracia a mi hijo, recuerdo que yo la recibí primero. Que en el perdonar la falta de mi hijo, recuerdo que yo fui perdonada primero y sigo recibiendo su perdón. Y en el dar cuidados a mi hijo, recuerdo que estoy siendo cuidada día a día por mi Padre Celestial. En mi experiencia, no hay proceso más acelerado que la crianza para transformarnos conforme a la imagen de Jesús, si así se lo permitimos. El pensar en la tremenda responsabilidad que Dios nos ha encomendado al formar el alma de otras personitas con implicaciones eternas, me hace estremecer por lo grande y abrumadora que se siente. Tengo demasiadas inseguridades, preguntas y temores sobre el tema. Pero una y otra vez, Dios me recuerda tiernamente una verdad muy simple pero profunda. Puedes orar. No necesito tener una respuesta a todas mis preguntas. No necesito tener un carácter perfecto para ser mamá. Es más, es imposible tener alguna de las dos porque Él es Dios y yo soy pecadora. Lo mejor que puedo hacer es modelar dependencia.
Ese es el mejor legado que podemos dejarles a nuestros hijos. No aparentar perfección con nuestra vida, sino mostrarles una vida imperfecta que busca día a día de un Dios perfecto mediante la oración, la lectura de la palabra, el arrepentimiento y la fe. Ahora, ¿cómo podemos modelar dependencia a Dios a nuestros hijos? Y antes de pasar a las maneras prácticas que puedes implementar para enseñarle dependencia a tus hijos, antes de aterrizarlo, ¿no?, al día a día, me gustaría compartirte unos principios bíblicos en los que se basa todo lo demás. El primer principio es: nuestros hijos son pecadores. Debemos partir de la primicia de que nuestros hijos nacieron pecadores como nosotros y son personas independientes a nosotros, necesitadas de arrepentimiento y fe. Como dice Salmo 51, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. O también lo dice Romanos 3, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. La condición espiritual de nuestros hijos es más importante que la escuela a la que vayan, más importante que las actividades extracurriculares que realicen, más importante que su carrera profesional, que su popularidad, que sus ingresos, éxito laboral o cualquier otra cosa que pueda venir a tu mente. El segundo principio es que la crianza es un llamado a discipular. La crianza es parte del llamado que Jesús nos hace de hacer discípulos de las naciones, empezando con los de nuestro hogar. El hogar es nuestro primer campo misionero y nuestros hijos son almas que necesitan de un Salvador. Ellos, al igual que todo aquel que no conoce a Cristo, necesitan que alguien les predique las buenas noticias del Evangelio, que les refleje a Cristo en el día a día y que los instruya en las enseñanzas de Dios. Como dice el mandato de Mateo 28:20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. El discipulado no es una clase teórica ni tampoco una serie de pasos que se deben cumplir para llegar a un estándar. El discipulado es una relación, y no cualquier relación, sino una relación muy cercana o íntima. Jesús se mostraba completamente transparente con sus discípulos. Comía con ellos, oraba con ellos, dormía donde ellos dormían, hacía señales y prodigios con ellos, les enseñaba la palabra. Basado en esta fuerte conexión que cultivaba con ellos, Jesús instruía a sus discípulos en sus enseñanzas y modelaba cómo éstas se veían en la práctica. Tenemos esa misma oportunidad de modelar una vida centrada en Dios a nuestros hijos. Nuestra labor como padres es esforzarnos por ser instrumentos útiles en las manos de Dios para entrenar a nuestros hijos a que vivan como discípulos de Jesús, que vean sus vidas y el mundo a través del lente del Evangelio, de la voluntad y plan de su Creador. Como dice Paul David Tripp, la enseñanza de Dios aplica para todas las áreas de sus vidas. Dios tiene un plan para sus pensamientos, para sus deseos, para sus decisiones, sus elecciones, sus palabras, sus relaciones, para lo que hagan con sus cuerpos, con su dinero, con su alabanza, para la manera en la que invierten su tiempo, que se relacionan a la autoridad, que se relacionan con la iglesia, que administran sus posesiones físicas y lo que permiten que ocupe sus mentes y capture sus corazones. Además de esto, debemos enseñarles los principios de la palabra de Dios para que sepan discernir entre lo bueno y lo malo,
para que no sean confundidos en cuanto a quiénes son y cuál es su propósito de vida, para que sus corazones no se enfríen con la comodidad, la distracción o los afanes de la vida. Debemos enseñarles los principios bíblicos para que sepan cómo permanecer firmes ante las corrientes seductoras de este mundo, y muy atractivas, por cierto, firmes ante la constante tentación a la que serán expuestos, firmes ante la posible persecución que puedan atravesar y ante el sufrimiento de cualquier tipo que les toque vivir. Pero amar a Dios y amar su palabra es antinatural para el pecador, ¿verdad? Por eso el siguiente principio es: podemos acudir a Dios para ayuda y sabiduría. Que las enseñanzas de Jesús permeen en cada área de la vida de nuestros hijos es solo el fruto de intervención divina en su corazón. Que nuestros hijos busquen la sabiduría de Dios, el hacer su voluntad y lo hagan por propia convicción es una labor que solo puede lograr el Espíritu Santo. Que deseen vivir para la gloria de alguien más en lugar de para su propia gloria es solo el resultado de un alma arrepentida que se sabe merecedora de la muerte y salva por gracia. Como padres, Dios nos llama a hacer una labor imposible en nuestras propias fuerzas. Y no solo nos llama a hacer una labor imposible, sino a ser fieles en esta labor en la que ni siquiera podemos producir resultados. Puede sonar un poco frustrante, ¿verdad? Sin embargo, las buenas noticias son que podemos acudir a Dios para recibir gracia, ayuda y sabiduría en todo tiempo. Porque Dios es soberano y quien tiene toda autoridad. Las cosas no suceden de manera aleatoria. Entonces, si Dios nos dio hijos, es porque nos capacitará para guiarlos en sus caminos. Si Dios nos dio los hijos únicos que tenemos y las circunstancias específicas que estamos viviendo, es porque Él nos ayudará con la fortaleza y sabiduría necesarias. Dios no se equivoca y nada se le escapa de sus manos. Las veces que, por ejemplo, no sabemos cómo actuar, las veces que nos sentimos exhaustas, las veces que fallamos, todas las veces podemos acudir a Él. Esto nos lleva al siguiente punto. Debemos estar conscientes de que como padres, como madres, Dios nos santifica a través de la crianza. Dios no solo obra en la vida de nuestros hijos, sino que está constantemente actuando en la nuestra. El egoísmo, la falta de paciencia, la falta de gentileza, la falta de compasión, la idolatría que Dios expone en nuestro corazón una y otra vez mientras criamos a nuestros hijos, son una muestra de su misericordia hacia nosotros. Es una manera que Él usa para acercarnos más a Él, para que poco a poco podamos depender más de Él en el proceso. Ese es nuestro lugar seguro. La primera vez que leí Santiago 1 con la perspectiva de mamá, me sorprendí de la increíble relevancia de la Biblia en nuestro día a día, de lo práctica que es. Y dice así: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Aplica o no para nosotras como mamá, O como lo dice Colosenses 3 también. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Los primeros con quienes debo ser comprensiva y perdonar sus faltas son mis hijos.
El siguiente principio es pedir perdón y arrepentirnos es nuestro estilo de vida. La realidad es que a veces pierdo la cuenta de cuántas veces pido perdón a mi hijo mayor porque me enojé y perdí la paciencia, porque levanté la voz y no hablé con gentileza, y así. Como dice Lutero, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo arrepiéntanse, su voluntad es que toda la vida de los creyentes sea de arrepentimiento. Cuando peco en contra de mi hijo, procuro detener el juego o la actividad que estamos realizando juntos para rendir cuentas con Dios en oración, llamar a mi pecado por su nombre y pedir perdón a mi hijo. Claro, no siempre es fácil reconocer la falta de uno, pero me recuerdo que también estoy enseñándole a identificar el pecado en su corazón, mostrándole cómo se ve el arrepentimiento, el perdón y sobre todo la fe, apuntándole a la esperanza que tenemos en el Evangelio de Cristo. Podemos confiar en la vida perfecta de Cristo. A veces los niños pueden obedecernos y hacer lo bueno, pero con un corazón incorrecto. Por eso, no es suficiente enseñar a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. He llamado este principio más que hijos morales. Como mencionamos antes, la meta de cada padre debe ser enseñar a sus hijos a pensar sobre todas las cosas de una manera centrada en Dios. No queremos criar a fariseos que se creen superiores a los demás por su buen desempeño. Debemos entrenar a nuestros hijos para que aprendan a hacerse las preguntas, que examinen las verdaderas motivaciones de su corazón, que le puedan poner nombre a su pecado. Hijos que sepan ir a la raíz de las cosas y no sean engañados por las apariencias, aún de su propia vida. Nuestro mayor anhelo debe ser criar a hijos humildes que sepan su profunda necesidad de Dios. A causa de nuestro pecado merecíamos morir, pero Dios revela su misericordia a nosotros al ponerse en nuestro lugar para salvarnos. Y no solo nos salvó, sino nos amó y nos hizo parte de su familia. Si nosotros hemos recibido misericordia y amor gratuita e incondicionalmente, debemos extender lo mismo a nuestros hijos. Por eso he llamado este principio dar gratuitamente de lo que hemos recibido. Misericordia es ternura y compasión de alguien que se encuentra en necesidad. Nuestros hijos están en constante necesidad, esa es la realidad. Necesitados de cuidado, de guía, ayuda, de sabiduría, de instrucción, de confrontación, de límites, de disciplina, de paciencia, de gracia, de amor, de protección. Darles misericordia no significa que nos hagamos de la vista gorda ante sus faltas o que abandonemos la corrección y la disciplina. Claro que no, eso viene en la Biblia, cómo hacerlo de manera sana y porque Dios nos ama. Misericordia no es dejar que nuestros hijos decidan lo que aún no son maduros para decidir o siempre decir sí y nunca decir no. Misericordia en la paternidad significa criar a nuestros hijos con ternura y compasión, siempre recordando de dónde nos sacó Dios y cómo Él es con nosotros, que no guarda rencor, que es lleno de gracia, que no lleva un registro de nuestras faltas, que no se irrita, que todo lo espera y que todo lo soporta. El último principio que quiero compartirte es que Dios ama más a tus hijos que tú. Debemos recordar que Dios ama a nuestros hijos mucho más que lo que nosotros podemos amarlos, porque los ama con un amor perfecto, con un amor eterno, que nunca falla, que hasta murió por ellos en la cruz. Debemos confiar que Él proveerá de todo lo necesario para que ellos cumplan su propósito aquí en la tierra y que aún usará nuestros errores para glorificarse en ellos.
El bienestar de nuestros hijos no depende de nosotras, está en manos de Dios. Aun cuando los veamos sufrir a nuestros hijos, y sí que va a doler, debemos recordar que Dios está a favor de su bien eterno. Ahora, ya teniendo en claro los principios anteriores, me gustaría darte unas recomendaciones para llevarlos a cabo. No soy una experta en ninguno de estos temas siguientes, solo te hablo a partir de mi propia experiencia y de lo que estoy aprendiendo en el camino, porque sigo aprendiendo, ¿verdad? El primer punto es que los niños aprenden por imitación. A causa de las neuronas espejo en su cerebro, los niños aprenden mejor por imitación. Como padres, a veces nos esforzamos tanto por enseñarles con nuestras palabras cuando en realidad tiene mayor poder nuestras acciones. Nuestros hijos siempre están observando y no los podemos engañar. Ellos harán lo que nosotras hacemos, amarán lo que nosotras amamos, valorarán lo que nosotras valoramos, se alegrarán con lo que nosotras nos alegramos. Buscarán sabiduría y descanso donde nosotras lo busquemos en tiempos de dificultad. Si nos ocupamos en que Dios se vuelva nuestra pasión primero, entonces podremos contagiarla a ellos. Por eso, mi primera recomendación es: vive aquello que consideras importante. Ahora, los niños aman las rutinas y ahí te va la segunda. Los ritmos o rutinas ayudan a que los niños se sientan seguros, porque de esta manera pueden anticipar la actividad siguiente y no sentirse tan desorientados. Podemos incluir aquello que consideramos importante en nuestras rutinas. Con el tiempo, lo que hacemos en las rutinas se volverá parte de ellos, parte de su carácter y parte indispensable de sus días. Por ejemplo, de repente, cuando a mí se me olvida, Lucas, mi hijo mayor, me recuerda: ahora nos toca repetir el versículo juntos, mami. O antes de comer me dice: no hemos orado, mamá. Algunas ideas de lo que puedes incluir en tus rutinas son tiempos de oración. Aquí te recomiendo, por ejemplo, encomendar el día a Dios por la mañana, agradecer antes de desayunar, comer y cenar, bendecir antes de dormir a tu hijo, orar en voz alta cuando te arrepientes y cuando fallaste, y pedir perdón cuando hay alguna necesidad. Otro ejemplo es tiempos en la palabra de Dios. Puedes leer tu Biblia frente a ellos durante su tiempo de juego, memorizar versículos con ellos, escribir versículos en las paredes del hogar, leer libros para niños con historias de la Biblia, escuchar alabanzas en el coche y en la casa. El siguiente es el devocional familiar. Y en este puedes usar los momentos de desayunos, comidas o cenas juntos para hacer un pequeño devocional. O puedes tener un devocional familiar especial en el fin de semana y anticiparlo con tus hijos para que se emocionen contigo de este tiempo especial, ¿no? Y finalmente otro ejemplo es el tiempo de congregarse. Que tus hijos sepan que amas a Dios y por lo tanto amas el cuerpo de Cristo. El tiempo dedicado a la iglesia es placentero, es edificante y es indispensable. Puedes transmitírselo a ellos. El siguiente punto que te quiero compartir es cultivar asombro y agradecimiento por Dios. Es importante escuchar lo que nuestros hijos tienen que decirnos para hacerles preguntas de acuerdo a los temas de su interés y dirigir las conversaciones a Dios. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabías que Dios creó una variedad de sabores deliciosos para que disfrutáramos? ¿Qué quisieras ser de grande? ¿Sabías que Dios te hizo muy creativo? ¿Por qué estás agradecido hoy? Todas las cosas vienen de Dios.
Relaciona todo lo que ves y todo lo que vives con Dios. Si salen a dar un paseo y ven el hermoso color del cielo, o si están estudiando los planetas, el cuerpo humano, cuéntale quién los creó. Si ves una lámpara encendida en tu habitación, recuérdale que así llama a Dios a su palabra porque alumbra nuestro camino. Y yo sé, a veces se puede ver o se puede sentir extraño, pero poco a poco te vas a ir acostumbrando y esto es demasiado efectivo con tus hijos. Francis Chan mencionó un ejemplo en su libro de cuando su hijo reprobó un examen en la escuela y en lugar de enojarse con él o regañarlo, lo llevó a comer helado en su heladería favorita. ¿Puedes creerlo? Claro que no siempre aplica, pero el deseo de Francis fue motivado en ilustrar la gracia inmerecida de Dios a través de lo que estaba sucediendo en la vida de su hijo, que aun siendo pecadores, Dios nos amó. Claro que su hijo quedó sumamente impactado y de seguro aprendió la lección. El próximo punto es que puedes enseñarle a tus hijos desde pequeños que son diferentes al mundo. El inculcarles desde pequeños que son diferentes a su vecino, a su familia o a sus amigos que no conocen de Cristo, porque están en una familia en donde han reconocido que Dios es Dios y viven para agradarle a Él, les ayuda a verse diferentes y saber que no tienen que hacer lo que los demás hacen. El próximo punto es, hacemos pequeños y grandes sacrificios por otros. Esto puede ser una linda lección del día a día para ellos. Por ejemplo, yo sé que querías tomar agua de tu vaso favorito, pero tu hermano está tomando de él. ¿Se lo prestamos? O tu hermano también tiene mucha hambre. ¿Le damos la mitad de tu sándwich? O aún cuando son más grandes, podemos invitarlos a regalar algunos juguetes cuando reciben nuevos y dárselos a los más necesitados. O servir a algún miembro de la iglesia que esté en necesidad al preparar alimentos juntos como familia y luego írselos a entregar. El siguiente punto es hacer preguntas. Este es muy importante. Así como Dios hace con nosotros en su palabra, es preferible enseñarles principios bíblicos a nuestros hijos que darles miles de reglas e instrucciones específicas como no pegues a tu hermano en la cara, en lugar de decirle sé amable. De esta manera también pueden ir desarrollando criterio propio. Y cuando pase que el hermano mayor esté persiguiendo al hermano menor que no quiere ser perseguido y le molesta, podemos hacer preguntas para que aprendan a conocer y examinar su corazón, como ¿cómo crees que tu hermano se está sintiendo? Y al final podríamos parafrasear algún versículo de la Biblia como Dios dice en su palabra que debemos amar a nuestros hermanos y eso significa que los respetamos. Luego, los niños aprenden jugando y podemos aprovechar esta cualidad de todo niño y el recurso del juego y hablarles en su lenguaje. Si vamos a darles algún principio o enseñanza bíblica, podemos usar alguna canción, alguna rima, la actuación o aún el humor. Cuando yo memorizo versículos con Lucas, procuro hacer mímicas exageradas y cambios en el tono de mi voz para hacerlo más interesante y divertido. Y claro que las mímicas le ayudan a recordarlo mejor. Luego está el punto de llamar el pecado y la virtud por su nombre. Así como es bueno que los niños sepan identificar las necesidades emocionales y físicas que tienen, es bueno que aprendan a identificar cómo se llaman los pecados con los que batallan en su corazón, para que sepan cómo combatirlos. Y también los nombres de aquello que Dios llama virtud, para que aprendan a reconocer lo que Dios valora y cómo actúa su gracia, tanto en ellos como en los demás. Y el último punto práctico que quiero compartirles aquí es fomentar la lectura.
Este es buenísimo. Como padres, no podemos controlar lo que nuestros hijos oran y cuándo oran, pero sí podemos inculcar la lectura de la palabra de Dios desde pequeños, leyéndola con ellos y en voz alta. Por ejemplo, cuando sea el devocional familiar, podemos explicarles que es un tiempo de escuchar y estar en silencio. Podría ser jugando allí junto a nosotros. Así, les mostramos que Dios es más importante que cualquier otra cosa y por eso merece respeto. Es más probable que les guste leer la palabra de Dios si se les ha inculcado una cultura de lectura desde pequeños. Podemos hacer que amen la lectura, leyéndoles cuentos e historias, narrando cuentos imaginarios, teniendo muchos libros para niños a su alcance en varias partes de la casa y amando la lectura nosotros primero. Que se vuelva una costumbre que nos vean con libros en las manos. Hola Kindle, claro. Una vez leí de Susie Bixby que la lectura de la palabra es la disciplina espiritual más importante que debemos cultivar en nuestros hijos, y me encantó. La palabra tiene poder para traer vida a un muerto espiritual, así como lo hizo con nosotros. Por eso la importancia de leerles la palabra, porque la fe viene por el oír. Y, en conclusión, no encontré una mejor manera de describirlo que usando las palabras de Priscilla Salazar en su libro Supraescolar, Más allá de la escuela. Y estas son los dos pilares fundamentales que todo padre debe enfocarse en construir en su familia, los cuales le darán solidez y resistencia a todo lo que quieran construir después, son conexión e identidad. Y no podría estar más de acuerdo con esta afirmación o pensamiento. El discipulado bíblico es una relación, y entre más fuerte sea la conexión de esa relación, mayor influencia natural del padre o de la madre al hijo y mayor efectividad en lo que se busca enseñar y modelar a través del discipulado. Por otro lado, una identidad bien cimentada en Cristo y en su palabra le dará sentido y propósito a nuestra vida, primero, ¿verdad? Y la de nuestros hijos, para enfrentar lo que sea que se venga. Nuestra mayor meta como padres es la de inspirar a nuestros hijos a seguir a Cristo. Padre, te pido por todas las mamis y papis que escuchen este podcast. Te pido que tú les des sabiduría para criar a sus hijos, que les ayudes a reflejar el carácter de Cristo, la paciencia, la gentileza que se necesitan en el día a día, que les des creatividad e intencionalidad para ilustrar el Evangelio a sus hijos con ejemplos sencillos que puedan entender y les ayudes a verse a sí mismos como el mayor instrumento tuyo de misericordia y amor para ellos. Te pido, Dios, que el peso de la importancia de este llamado de la crianza les dé fuerza y propósito para vivir sus días con gozo y confianza en ti, a la luz de la eternidad. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.